presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. Hoy quiero hablar con el tema liberación integral. Es lo que Jesús ofrece. Y quiero comenzar leyendo un pasaje bíblico muy conocido. Lucas capítulo 13, verso 10 hasta el 13. Si lo tienen, pueden decir amén. Dice la Escritura, Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pueden tomar asiento. Liberación integral es lo que Jesús ofrece. Cuando uno habla de liberación, muchas personas no entienden y a veces se preocupan cuando enfatizamos sobre la necesidad que tiene la gente de ser libre de ataduras espirituales. Al margen de lo que la gente pueda entender o como puedan interpretarlo, lo cierto es que hay más personas atadas espiritualmente de lo que uno se puede imaginar. Esa es la triste realidad. Hay más personas atadas espiritualmente de lo que uno se puede imaginar. Número 2, muchos de los que están atados tienen conciencia de su condición y están buscando liberación, pero lo están buscando en fuentes que están secas, en cisternas rotas, en médicos nulos, en sistemas espiritualmente colapsados. Y número 3, lo triste es que muchos buscan liberación y no la pueden encontrar porque quienes están llamados a ministrar liberación no están en capacidad de hacerlo. Por eso, con la ayuda del Espíritu Santo, yo quiero que reflexionemos sobre la necesidad de una liberación integral. Una liberación que nos ayude a vivir en la plenitud de vida que Dios desea para nosotros y para todos aquellos que deciden renunciar al pecado. Y eso solamente lo podemos alcanzar a través de Jesucristo. Los seres humanos, de acuerdo a la Biblia, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Pero lo difícil de esa realidad es que todo está integrado. No podemos sacar el espíritu y dejar el alma y dejar al cuerpo. El espíritu, el alma y el cuerpo están juntos siempre. Tampoco podemos sacar el alma y dejar el espíritu y el cuerpo. Mucho menos podemos dejar el alma y el espíritu y sacar el cuerpo. Todo nuestro ser está integrado en una unidad que se llama persona, que se llama individuo. ¿Qué puede significar esto, pastor?, preguntarán algunos. Bueno, que cuando se afecta nuestro cuerpo, aunque todo lo demás esté bien, no estamos plenamente bien. Que cuando no tenemos salud espiritual, aunque físicamente estemos aparentemente bien o tengamos materialmente todas las cosas, no nos vamos a sentir bien porque hay una parte de nosotros que está dañada. En un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2022, declaraban, haciendo referencia
a las estadísticas del 2019, si calculamos hace 4 años y algo, 1 de cada 8 personas en el mundo padecía un trastorno mental. De cada 8 personas, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el 2019, de cada 8 personas, 1 tenía trastorno mental. En eso, si hacemos un ejercicio matemático, podemos decir sin temor a equivocarnos que alrededor de 970 millones de personas tienen problemas en el coco. Y yo diría que esos son los que van a los médicos y los diagnostican. Porque las calles están llenas de gente con problemas que no han sido identificadas. O que quizá ellos no lo saben. Esa es la realidad. ¿Y qué significa eso? Que casi 1.000 millones de personas en el mundo no pueden trabajar normalmente para producir y cubrir sus necesidades. No tienen la capacidad de aprender nada, ningún oficio, ningún tema en su vida lo pueden aprender adecuadamente porque están trastornados mentalmente. ¿Qué significa eso? Que hay casi 1.000 millones de personas que son potencialmente peligrosos en circunstancias de mucha presión. Y un buen ejemplo son las calles de Santo Domingo, con el tránsito. ¿Qué significa eso? Que hay casi 1.000 millones de personas que no están en capacidad de tomar decisiones sabias. Están loqueando. Que no pueden enfrentar los problemas de la vida adecuadamente. Que no pueden aportar a la sociedad. Y en muchos casos que son dependientes de medicamentos y sea el gobierno o sea la familia, tiene que sostenerlos con medicamentos que tienen que ser administrados constantemente para que no exploten en una crisis, en un ataque de esquizofrenia o en un acto demencial en los entornos o en las áreas donde viven. Son personas que necesitan ayuda. Pastor, ¿y por qué usted habla de ese dato? Bueno, porque la realidad de esa información esa información nos pone en contexto de una realidad que muchas veces ignoramos. Y es que hay muchísima gente con urgencias en un alto porcentaje de carácter espiritual que se manifiestan con una apariencia de un trastorno físico, pero en esencia es un problema de carácter espiritual. Toda esta intro es para caer en el pasaje bíblico con el que comenzamos, la mujer encorvada. La mujer encorvada a la que se refiere Lucas capítulo 13, a partir del verso 10, es un ejemplo claro de la condición en la que viven muchas personas, por muchas razones. Este caso que refiere Lucas únicamente entre los evangelios sinópticos es un claro ejemplo de la condición en la que están muchas personas con un perfil, con una apariencia hasta cierto punto de una normalidad disminuida, pero con un grave problema de carácter espiritual. Esa es la realidad. La mujer encorvada de Lucas 13 es el prototipo de una persona que vive en una situación que le impide vivir en plenitud de vida. Una situación que le tiene la existencia limitada, marginada y muchas veces en un estado de desesperación porque aparentemente no hay posibilidad de ellos superar lo que están viviendo. Está claro que esa mujer, dice la Biblia,
que tenía 18 años con esa condición, una joroba. No nació así. Claramente dice el relato bíblico, y es interesante que es Lucas, el médico, el que está describiendo la situación. No es un aparecido, no es una persona que no sabe de lo que está hablando. Lucas sabe describir lo que es una persona enferma o con una condición de su salud trastornada, porque él era médico, él sabía describir una condición de una persona. Y dice que por 18 años estaba encorvada, con un problema físico evidente. Pero salta a la vista que cuando Cristo la identifica, no se limita al problema físico que era visiblemente perceptible, sino que va más profundo. Dice el verso 11, una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Así la describe Cristo. Una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años con una joroba, pero además estaba subyugada por un sistema religioso que la condenaba, que no le ayudaba a superar su problema y era una víctima posiblemente inconsciente del diablo y los demonios. Cuando analizamos el caso que describe aquí el pasaje bíblico, estamos hablando de una persona que necesitaba, en términos prácticos, una liberación integral. Es decir, una liberación que no fuera parcial. Una liberación que no tocara solamente algún aspecto, un único aspecto de su vida, sino algo que le devolviera la normalidad y preferiblemente la plenitud de vida a esta mujer que por 18 años su vida había sido una tragedia. ¿Cuál fue la buena noticia? Que esa mujer, que esa condición de esa mujer se mantuvo así y no había podido ser atendida hasta que llegó Jesús a esa sinagoga. Muy claramente describe Lucas, cuando Jesús la vio, aleluya, verso 12, cuando Jesús la vio, la llamó y le dio una palabra inmediatamente. Y me quiero detener porque Cristo tenía una conducta que debe ser modelo para nosotros los cristianos. Para Cristo, una gente en problema no era una cosa, era un tema importante y que necesitaba atención inmediata. Yo no sé cuántos sacerdotes habían pasado por ahí, por esa sinagoga. Si nos llevamos del relato bíblico, estábamos en el territorio de Galilea. Yo no sé cuántos maestros de la ley habían ido en un día cuando se reunía la gente en el día de reposo en esa sinagoga a meditar en la palabra y adorar a Dios. Yo no sé cuántos maestros habían pasado por esa sinagoga. Ahora, todo se mantuvo normal, todo se mantuvo sin variación hasta que llegó Jesús ese día a esa sinagoga. Porque el Señor no se queda indiferente ante la necesidad de la gente. Porque el Señor se compadece de los que están en tribulación. ¿Y por qué yo digo esto? Muchas razones, pero les suelto una nada más.
A veces la gente se molesta cuando uno ora por los enfermos, cuando uno ora por liberación y dice, pero en todos los cultos están haciendo eso. Eso es porque tú no tienes problema. Eso es porque no eres tú el que está sufriendo la agonía de ese problema que tiene a la gente postrada. Si fueras tú el que estuviera postrado, si fueras tú el que estuviera disminuido, si fueras tú el que estuviera sufriendo los efectos de la obra de Satanás en la vida, quisiera que te atendieran todos los días en primera fila. Yo lo he visto eso en la conducta de la gente. Cuando la gente tiene problemas, quisiera que dieran culto todos los días, aunque sea 3 veces por día. Y todos los días, 3 veces pasarían a que oraran por ellos, porque tienen el clavo adentro. Porque tienen el problema adentro. Jesús llegó allí a esa sinagoga e inmediatamente la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Aleluya. La mujer no le pidió, la mujer no le solicitó, la mujer no se le tiró arriba, pero Jesús llegó a la sinagoga. Y cuando Jesús llega a un lugar, el imperio del diablo tiene que caer. Yo no sé si la iglesia entiende eso. No podemos ser indiferentes ante la necesidad de una persona. Esa necesidad espiritual, esa necesidad de ser libre de la obra de Satanás. Jesús la vio, la llamó y le dio esta palabra. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Aleluya. Qué bueno que de repente la vida de esa mujer sufrió un cambio radical del cielo a la tierra. Porque eso es lo que debe pasar cuando nos exponemos al poder de Dios. Cuando la iglesia se reúne en el nombre de Cristo, son las cosas que están llamadas a pasar. ¿Cuántas áreas de la vida de esta mujer impactó el poder de Cristo Jesús cuando se encontró con ella y la vio en la sinagoga? Número 1, impactó el área física. Tenía una corva. Y yo no sé si usted ha visto una persona con una corva, con una tutuma ahí detrás. Son personas que no pueden caminar con la frente erguida, sino que caminan así, porque eso le molesta. Me imagino que puede producir dolor lumbar, porque está en una posición para la que el cuerpo no fue diseñado. Me imagino que tienen que dormir de lado y con algún tipo de almohada ayudándole, porque eso le tiene que molestar. Me imagino que tienen que usar una ropa especial, quizá un size más grande que ellos, porque para cubrir la corva y poder cubrirse la gente necesita un size mucho más ancho. Yo no sé cuántos problemas, pero usted se imagina, una corva es una cosa incómoda, difícil de manejarse. Ahora, cuando la vida de esta mujer fue alcanzada por el poder de Cristo Jesús, recibió liberación primero en el área física. Número 2, recibió liberación en el área emocional. Era una persona marginada, una persona temerosa e insegura que posiblemente sentía rechazo de la sociedad. Imagínense, a veces uno con la cara con la que nació llega a un sitio y todo el mundo se queda mirando a uno. Imagínense que usted llega con una tutuma atrás. Y yo le voy a decir algo, hermano, hay gente que no disimula. Hay gente que lo ve a usted raro y de una vez se quedan así fijos mirando, embelesados. Mire este fenómeno. Es una cosa incómoda.
Es una cosa incómoda, pero la gente se comporta de esa manera. ¿Y qué produce eso? Eso produce un estado de frustración en la gente. El que está afectado por eso se siente mal. No le gusta muchas veces exponerse porque me van a mirar, van a hablar de mí, me van a preguntar que qué fue lo que me pasó. Si llega a la República Dominicana la mujer encorvada, en todas partes le preguntan porque el dominicano es sobresalido y no se van a quedar callados. Van a tratar de saber por qué está así, de esa manera. Me imagino que la situación emocional de esa mujer era difícil. Pero cuando se encontró con Jesús recibió liberación emocional. En el área de sus emociones cambió. Cuando se encontró con Jesús recibió liberación en el área espiritual. Porque su problema, más que físico, era de carácter espiritual. Un espíritu de demonio la tenía esclavizada y posiblemente ella no tenía idea de la causa de su problema. Mucha gente no sabe que su problema es de carácter espiritual. Y por eso hice la referencia de los casi 1.000 millones de personas con trastornos mentales. Hay gente que tiene un problema y lo que le están dando es muchos somníferos, le están dando muchas pastillas que le hagan dormir para que no reaccionen con ningún tipo de normalidad, porque al final no tienen solución para ellos y pueden pensar cualquier cosa, pero el problema muchas veces es de carácter espiritual. La mujer encorvada tenía un problema de carácter espiritual y probablemente ella no lo sabía. Quizás había estado buscando médicos, había estado buscando medicinas, había estado buscando remedios, técnicas, tratamientos alternativos y una cantidad de cosas, buscando solución sin encontrarla. Y como muchos hoy, no sabía que estaba siendo afectada por espíritus de demonios que le habían producido un problema de salud, que en esencia no era un problema de salud física, sino de carácter espiritual. La mujer encorvada recibió liberación de un sistema religioso que la esclavizaba a una fe vacía y sin resultados en su vida. Mire cómo lo dice el verso 14 de este capítulo 13 de Lucas. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado a la mujer encorvada en el día de reposo, le dijo a la gente, oiga lo que es la reacción de este principal, de este líder, del equivalente a un pastor en la sinagoga. Dice, este hombre reaccionó molesto porque Cristo había sanado a esa mujer y dijo, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanado, pero no en día de reposo. Es decir, él estaba molesto porque Cristo sanó a la mujer. No estaba mirando la necesidad de la mujer. Él prefería guardar su tradición religiosa por encima de llevar solución a una persona que estaba necesitada. Y mire cómo el Señor le responde en el verso 15. Jesús le respondió y le dijo, hipócrita, cada uno de ustedes no desate en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber agua. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado por 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Yo sé que muchas veces la gente no entiende de qué se trata este choque aquí, pero ¿cuál era el problema? Los fariseos, los escribas, pero sobre todo los fariseos, que eran el grupo religioso dentro del judaísmo dominante en cuanto al cumplimiento de las normas y de los mandamientos, ellos habían creado toda una estructura religiosa en torno a la fe que iba más allá de lo que Dios esperaba.
Dios quería que descansara la gente, que tuviera un día de reposo, pero no que hicieran un show del día de reposo. Dios quería que tuvieran descanso, pero no que convirtieran el descanso en una carga para la gente que quería buscar de Dios. Porque ese es el problema de los sistemas religiosos sustentados en palabras de hombre y no en palabra de Dios. ¿Qué querían los fariseos? Hacer, como decimos los dominicanos, bulto, allante, proyectar una imagen de santidad por encima de lo que la gente normal podía hacer. Y Cristo le dice, ustedes están molestos porque en el día de reposo yo vine, oré por esta mujer y se sanó. Pero ustedes, cuando un buey de ustedes tiene un problema, ustedes sí van y lo resuelven. Eso es lo que Cristo le está diciendo. Y por eso le dice, ustedes son una partida de hipócritas. Y yo creo que tenemos que ejercer con más autoridad el ministerio profético con ese tipo de cosas. Hay gente con apariencia de piedad, pero que no tiene amor por aquellos que están en necesidad. Y el mensaje de Cristo es, yo vine a salvar, a sanar y a libertar lo que se está perdiendo antes que satisfacer los deseos carnales de un sistema religioso que no tiene amor. Que no tiene amor, que no siente compasión por la necesidad de la gente, que no se preocupa por llevar las buenas noticias del evangelio a los que están en crisis, porque a ellos simplemente lo que les interesa es proyectar grandeza en el cumplimiento de mandamientos que ni siquiera Dios los ha establecido. Son sistemas religiosos colapsados, sin amor, sin compasión, sin preocupación. Y sería muy fácil para nosotros acusar a los fariseos de esa sinagoga y al principal de esa sinagoga hoy en día, es decir, ese era un impío, ese era un diablo. Se no amaba a la gente. Y yo le voy a dar una recomendación que siempre trato de darle a la gente. No juzgue a los personajes bíblicos. Pastor, ¿y por qué no puedo decir que era un diablo, que era un impío, que eran gente sin amor? Digo, no lo juzgue a la ligera porque puede ser que tú seas uno tan malo como ellos. Es posible que nosotros reaccionemos con tanta indiferencia como reaccionó ese principal. Yo veo a veces a la gente, de que llega una persona que no entra en el perfil de lo que ellos catalogan como una gente buena y atractiva, le dan para abajo. No lo quieren, no se identifican con su necesidad. Pero lo peor es que se sumergen en un deseo de proyectar una imagen de santidad que es incoherente, porque en la verdad, en el fondo del corazón, no aman a Dios, sino que se aman ellos. Y lo que quieren es proyectarse por encima de los demás. No me quiero extender, quiero terminar diciendo que debemos ser cuidadosos si estamos siendo leales a sistemas de creencia inventados por los hombres, ignorando al Dios Todopoderoso que quiere revelarse a nuestras vidas. Y tenemos que poner en práctica el amor y la compasión. Y tenemos que ver a la gente con problemas, con pena. No podemos estar juzgando a la gente a priori sin conocer los detalles de lo que puede estar pasando en su vida. Hay que ser cuidadoso con eso. Quiero concluir con 2 ideas o 3 ideas finales. Número 1, el Señor vino para darnos liberación integral. ¿Qué significa eso? A Dios no le interesa solamente que tú dejes el romo y el cigarrillo. Al Señor le interesa que tú ames a la gente también.
y que tú ames a Dios por encima de todas las cosas. Eso le interesa a Dios. El Señor te quiere libertar de los vicios, pero te quiere libertar de ese corazón duro también que puedes tener escondido detrás de una máscara de piedad. El Señor te quiere libertar de la operación del diablo, pero te quiere sanar también. El Señor te quiere devolver la salud física, pero quiere volver y restaurar la familia que has perdido por causa del pecado. Lo que he venido a decirle, el Señor no viene a resolver problemas departamentales de nosotros. El Señor viene a cambiarlo todo, de la A a la Z. Él quiere restaurar la vida de la gente. Tú no puedes ser libertado de una atadura espiritual y entonces tener la lengua tan larga como los mentirosos profesionales, como los habladores. El Señor quiere libertarte completa. Él quiere libertar tu mente. Él quiere libertar tu cabeza. Él quiere libertar tu corazón. Él quiere libertar tu lengua. Él quiere libertarte de la joroba que el diablo te ha puesto ahí, que te impide fluir en el propósito que Él tiene para tu vida. Estamos hablando de una liberación completa. A veces, si se puede decir, siento ira santa al ver tantos convertidos que necesitan liberación y no lo entienden. Porque su conducta revela que todavía no han sido libres. Están como la mujer encorvada en la sinagoga por 18 años asistiendo, pero siempre jorobada. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó el que tenía el poder para liberar. El Señor vino a darnos una liberación integral. Una liberación que produzca un efecto positivo en todo nuestro ser. Y que no se quede en áreas particulares de nuestra vida. Jesús en San Juan 10:10 dice una palabra que yo la repito mucho y creo que tenemos que tenerla presente siempre, cuando declaró: el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Cristo está estableciendo una diferenciación y tipifica primero la figura del ladrón y sus propósitos, refiriéndose al diablo. El ladrón no viene sino para hurtar, robar, para matar y para destruir. ¿Y por qué se usa esta figura gramatical? Para venir con lo que él quería comunicar. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, yo no sé, para que la tengan por parte, no, para que la tengan. Yo no sé si usted sabe el significado de abundante, pero abundante es mucho, 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 mucho. Abundante es como mi esposa, que ella me sirve y se queda con la cuchara. En inglés sería un refill. Abundante es que no hay hambre. Abundante es que no hay escasez. Abundante es que no hay limitación. Abundante es que no va a haber crisis ni va a faltar. Abundante es que habrá suficiente. Todo lo que haga falta habrá. Cristo dijo: el ladrón vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Pero yo no he venido con ese propósito. Yo soy lo contrario. He venido para que tengan vida. Y no cualquier vida. Vida en abundancia. Yo no sé si aquí hay alguien que puede decir: yo he encontrado esa vida, pastor. Yo sé lo que usted está hablando, pastor. He venido para que tengan vida
y para que la tengan en abundancia. La vida abundante es el resultado de una liberación integral. Una liberación que no se queda sin afectar todas las áreas de nuestras vidas. Todas las áreas de nuestras vidas. Y yo no quiero entrar en los orígenes de muchas conductas, pero uno de los engaños más grandes que el diablo tiene contra la verdadera iglesia de Cristo es seducir a los cristianos a creer que se pueden tener vidas paralelas durante su existencia aquí en la tierra. Una vez un comerciante cristiano me dijo: pastor, en mi negocio yo no soy cristiano. Y yo le dije: pero ven acá, pero ¿y qué? Fue en su negocio, yo estaba hablando con él en su negocio, era una tienda de una cosa grande ahí. Me dice: en mi negocio yo no soy cristiano. Digo: oh, ¿y qué significa eso? Es que tú te descarrías cuando llega aquí. Me dijo: no, es que yo a veces para lograr el negocio, pastor, hay que meter su mentirita, porque la gente le gusta que le hable mentira, pastor. Pastor, el corazón de la gente está tan dañado que si uno no le habla una mentira, no le vende. El hermano le estaba dando una ayudita al Señor para poder lograr. Y todo en un lenguaje cristiano, muy cristiano y convertido. Hablando así. Yo he venido a decirle a todo el que me escucha aquí a la distancia: la vida abundante es el resultado de una liberación integral. La bendición de Dios es el resultado de una liberación integral. Dios no bendice a media, ni por pedacitos, ni haciendo trampa, ni cogiéndole prestado. Dios bendice. La bendición de Dios no añade tristeza. La bendición de Dios es abundante. Porque viene como resultado de una liberación integral. Es lo que el Señor quiere hacer. La mujer encorvada era religiosa. Iba a la sinagoga. Fiel, 18 años yendo. Era, si la evaluáramos en el aspecto de cumplimiento con la religión, ella era perfecta. Sin embargo, era esclava de un espíritu de enfermedad. Y yo estoy convencido a la luz del texto bíblico que ni siquiera era consciente de que tenía un problema serio, porque no le estaba pidiendo a Cristo que la ayudara. Cristo la vio. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Ella no estaba como otros casos detrás de Jesús o como Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que él tenía un problema, él no veía y él necesitaba un milagro. Gritaba. Esta no. Esta estaba atrapada en un sistema religioso que no tenía respuesta para su vida, que no habían hecho nada por ella, pero que ella se quedaba ahí, cómoda en su esclavitud. Sin embargo, un día, aleluya, un día Jesús entró en la sinagoga. Y usted lo oye muy fácil. Y quizá usted pensó que en la sinagoga había un anuncio. ¡Ay, qué chévere! Viene Jesús, campaña evangelística con Jesús de Nazaret. Y que la gente iba a ir. No. Jesús no llegaba así a la sinagoga. Jesús llegaba como la DNCD cuando hace un operativo. ¡Fua! Aquí llegué. Si Jesús se anunciaba, le armaban un rebú. Le armaban un desorden. Pastor, ¿y qué importancia tiene eso? Oh, toda la importancia. ¿Tú sabes qué quiere decir? Que ni esa mujer la estaba esperando, ni el mundo de las tinieblas estaba esperando la llegada de Cristo a esa sinagoga. Pero un día, en los propósitos eternos de Dios, Jesús llegó a esa sinagoga. Y la mujer no lo vio a él, él vio a la mujer. Y le dijo: tú vas a ser libre hoy. Aleluya.
Aleluya, yo no soy Jesús, pero agarrado de esa palabra te digo en esta noche, si aquí hay uno atado por el diablo, no importa que esté cómodo con su situación, yo he venido a decirte, hay liberación en el nombre de Cristo Jesús y no debes salir de este lugar sin recibir lo que has venido a buscar. En segundo lugar, todo aquel que quiere ser libre debe exponerse al poder de Dios. Todo el que quiere ser libre debe exponerse al poder de Dios. La mujer encurvada estuvo 18 años asistiendo a esa sinagoga hasta que Cristo llegó por allí. Por 18 años fue víctima de los impostores, de los falsos maestros, de los falsos evangelistas, de los falsos pastores. Pero como estaba en la sinagoga, no estaba en el bar, no estaba entreteniéndose, dentro de su ignorancia estaba buscando de Dios. Dentro de su limitación de entendimiento quería acercarse a Dios. Y quería exponerse a lo que Dios pudiera hacer. ¿Qué aplicación tiene esto, pastor? Si quieres que Dios se manifieste en tu vida, debes exponerte al poder de Dios. Si quieres que Dios haga algo contigo, no te debe dar vergüenza que oren por ti. Si quieres ser sano de tu enfermedad, no te debe dar vergüenza cuando digan los enfermos, vengan que vamos a orar por ellos. Si quieres ser libre porque el diablo te está atormentando y un estado de ansiedad y de ataque de pánico y de intranquilidad atormenta en tu vida, no debes sentir vergüenza por venir y pasar al altar a pedir liberación. ¿Por qué? Porque hay que exponerse al poder de Dios. Yo le digo a la gente, tú quieres que Dios te ayude, exponte al poder de Dios. Dile, aquí estoy, Señor, ministra mi vida, trabaja conmigo, rómpeme como vasija de barro y vuélveme a ser, porque yo te necesito. La mujer encorvada, a pesar de su ignorancia, estaba en el mejor lugar que pudiera estar, porque ahí se estaba hablando de Dios. Hay que exponerse. Si te llaman al altar, pasa al altar. Si preguntan por los enfermos, levanta tu mano. Si sabe que hay una reunión de los lavados por la sangre de Cristo que oran por los necesitados y tú estás ahí, pídele que oren por ti. Si dicen que pongan peticiones de oración, que vamos a orar por ella, ven y llena tu petición. Ay, pastores, que me da vergüenza. Este testimonio lo he contado muchas veces, pero como aquí nada más tengo 3 años y mucho que no lo he contado aquí. Tuvimos el caso de una hermana que desde nacimiento era farsémica. Ese caso me impactó porque la hermana luego llegó a ser líder de la iglesia y fue muy gráfico lo que pasó con ella porque ella testificó de esta manera cuando Dios hizo la obra. Dijo, el día que Dios me sanó, yo no quería pasar. Porque dije, toda mi vida he tenido esta enfermedad y siempre paso y nunca Dios ha hecho nada para cambiar mi condición. Y ella cuenta que ese día decidió pasar, a pesar de que en su pensamiento estaba esa idea de que no debía pasar, porque había pasado tantas veces y Dios nunca había hecho nada por ella. Ella no había recibido sanidad, siempre tenía ese problema con esa enfermedad que fue congénita, vino con ella desde su nacimiento. Pero ese día, a pesar de lo que sentía, decidió pasar y exponerse. Sin mucha fe, sin muchas pretensiones, pero decidió pasar. Y ese día, como pasó con la sinagoga de Galilea, donde Cristo llegó en Lucas 13. Y ese día, aleluya, ella sintió que el Señor la tocó. Ese día que no tenía fe, ese día que no tenía expectativa, ese día que estaba cansada de pasar, ese día pasó. Y ella sintió algo extraordinario, dijo, óyeme, como que el Señor me tocó. Y decidió ir al médico a ver.
El médico le hace los análisis de siempre para evaluar su problema. Y le dice, algo pasó, tengo que hacértelo otra vez. Vuelven y se lo hacen. Y le dice, óyeme, yo no sé qué está pasando, pero tengo que volvértelo a hacer. A la tercera vez, no recuerdo bien, pero creo que ella le dijo, doctor, no siga haciéndolo, fue que el Señor me sanó. Ya no tenía el problema. Y el Señor permitió que, creo que en sus células era el detalle, quedó la evidencia de que una vez había estado enferma, para que quedara el testimonio de que estaba en una condición anterior y ahora su nueva condición era producto del poder de Dios obrando en su vida. Hay que exponerse al poder de Dios. Hay que creerle a Dios. Pero ya me han orado 10 veces. Vamos con la 11. Pero ya me han orado 200 veces. ¿Quién va a orar? No, ese Dios no lo usa. Usted sabe que la gente etiqueta quién es que tiene poder y quién no. La gente es así. Y yo vengo a decirte, Dios va a usar cualquiera. Tú tienes que creer y exponerte al poder de Dios. Dile, Señor, obra en mi vida, manifiéstate en mi vida. No pongo mi fe en el instrumento, pongo mi fe en ti, Señor. Es en ti. Expóngase al poder de Dios. Ay, que me da vergüenza, que yo siempre paso cuando llaman a los enfermos. No te preocupes. Dile, Señor, el único que me saca de este grupo eres tú. Y yo voy a estar pasando hasta que tú me saques de este grupo, porque tú tienes poder para sacarme de este grupo. Y ya yo no ser del grupo de los enfermos, sino ser de los que testifican, de los que dan gloria a Dios, de los que levantan la bandera de que Cristo es su sanador. Tengo que terminar. Yo le digo a mi esposa, yo no sé predicar con blandito. En tercer lugar, el mundo está lleno de sistemas religiosos, de iglesias o confesiones que solo están interesados en alcanzar los objetivos de ellos, cuidar la imagen de ellos o proyectar que ellos son gente santa, aunque no le dan respuestas a la gente. La iglesia tiene que darle respuesta a las necesidades de la gente. Yo nunca dejaré de orar por los necesitados. Cuando la iglesia deja de orar por los necesitados, es una iglesia que no tiene respuesta para la necesidad de la gente. Y eso no tiene nada que ver con Cristo. Las multitudes le seguían. ¿Por qué? Porque él brincaba por los aires. Porque él tenía un rostro bonito. No. Las multitudes le seguían porque sabían que la respuesta a su necesidad estaba en él. Aleluya. La iglesia de Cristo tiene que tener la misma etiqueta. La misma etiqueta. Aquí está el Señor. Hoy puede ser el día de tu bendición. Hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día de que tu vida cambie. Y tenemos que vivir eso. Desde que conocemos a alguien o contactamos a alguien para invitarlo a venir a la iglesia. Tú tienes que darle esperanza a la gente. Yo no sé en otras iglesias, pero yo como pastor he hecho un compromiso con Dios. No nos quedaremos de brazos cruzados frente al daño que el diablo le está haciendo a la gente. Tenemos que tener respuesta. Tenemos que en el nombre de Jesús decirle al diablo, suelta a esa gente. Déjalo libre. No podemos quedarnos de brazos cruzados. No podemos venir aquí a tener un culto más pasado por agua.
para simplemente acallar nuestra conciencia, porque quizás estuvimos haciendo y deshaciendo y ahora queremos sentirnos bien antes de dormirnos. No, la iglesia cristiana es la iglesia del poder. Es la iglesia que lleva liberación. Es la iglesia que despierta al mundo espiritual con una palabra profética que derriba fortaleza, que derriba los principados. Esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia de Cristo. Es una iglesia de poder, de autoridad espiritual. Que pasan cosas. Alguien me dijo una vez, no me gusta ir a su iglesia, en su iglesia pasan cosas. Digo yo, bueno, pues quédate, porque aquí sí pasan cosas. Aquí pasan cosas. Aquí el que viene cojeando debe irse caminando bien. Aquí el que viene depresivo debe irse alegre, contento. Aquí el que está teniendo problemas en su matrimonio debe recibir una palabra de fe que le diga, tira para adelante que en el nombre de Jesús vamos a vencer. Aquí tienen que pasar cosas. Y yo oro y le pido al Señor que hayan testimonio toda la semana. Que toda la semana. Ay, pero ustedes sí testifican. Sí, estamos testificando. Dios está obrando. Es que Dios está obrando. El poder de Dios no se ha limitado. El brazo de Jehová se mantiene fuerte. La iglesia tiene el respaldo del Espíritu Santo para ministrar sanidad y liberación. Jesús fue eso lo que nos enseñó. Hermano y amigo, deja de estar en sistemas religiosos que solamente buscan llenar apariencias. Jesús no fue de esa manera, ni ejerció el ministerio de esa manera. Jesús, como lo hace la iglesia, de la cual es su cabeza, también hace, y es darle respuesta a las necesidades. Así que debemos romper con lo que tengamos que romper y convertirnos a Cristo Jesús. Amigo, esa palabra es para ti. Conviértete a Cristo. Hermano, deja de vivir la vida cristiana seca, insípida, insignificante, incoherente, y métete en el fuego de Dios y dile, Señor, obra en mí. Dios, trabaja conmigo, muestra tu gloria, manifiesta tu poder en mi vida. Hoy es un día para proclamar, hay liberación integral. El Señor quiere trabajar en todo el área de tu vida, todas las áreas de tu vida. El Señor tiene respuesta para todas las áreas de nuestras vidas. Hay poder en Cristo Jesús suficiente para desalojar los principados y las potestades satánicas, aunque tengan toda la vida entronado en tu casa, en tu familia, aunque de generación en generación se hayan establecido en tu vida. Hoy hay salvación, hay liberación en el nombre de Cristo Jesús. Iglesia, esta es la iglesia del poder, la iglesia de Cristo. La mujer estuvo encorvada hasta que un día en el calendario divino, en esa sinagoga de Galilea, entró una figura distinta. Aleluya. Uno que hablaba con autoridad. Aleluya. Aleluya. Uno que tenía una palabra diferente. Uno que tenía ojos y veía. Uno que tenía oído y escuchaba. Pero sobre todo que tenía poder para cambiar el destino de fracaso que tenía la gente que había llegado allí. Ese es Cristo Jesús. Hay liberación integral. Eso es lo que Jesús ofrece. Hemos presentado Tiempo